Muy buenos días, doctor y público oyente. El día de hoy, junto a mi grupo, vamos a abordar de manera clara todos los procesos que implican la fisiología respiratoria en medicina veterinaria. Para ello, es importante recalcar una pequeña introducción en donde describimos la respiración como aquel proceso fisiológico importante y fundamental en el cual el organismo interactúa con el medio externo para poder darse un intercambio de gases con el medio. Esto lo hará incorporando principalmente oxígeno y eliminando dióxido de carbono al final de todos los procedimientos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Principalmente sostener el metabolismo celular y darse la producción de energía en forma de ATP, que como bien sabemos es el comburente principal para el funcionamiento celular. Asimismo, una ausencia de oxígeno en todo el sistema tisular y el organismo en general puede causar deterioros, ya que no puede mantenerse sus funciones vitales dentro del mismo. Asimismo, la eliminación de sustancias como el dióxido de carbono impide que haya un desequilibrio homeostático a nivel del ácido base en el organismo del animal. Seguidamente, tenemos que aclarar 4 procesos fundamentales que posteriormente se detallarán, como lo son la ventilación pulmonar, que es la entrada y salida del aire en los pulmones gracias a los músculos respiratorios que actúan dentro del proceso. Asimismo, tenemos un intercambio gaseoso, que se da principalmente a nivel de los alvéolos, en donde el oxígeno se va a dirigir hacia la sangre y el dióxido de carbono se va a eliminar. Como tercer punto tenemos el transporte de gases, que se da a partir de la hemoglobina que se encuentra ubicada en los glóbulos rojos, y esta va a tener una gran afinidad por el oxígeno, permitiendo su transporte hacia los tejidos y la recolección de dióxido de carbono desde los mismos. Y finalmente tenemos la respiración celular, en donde las células utilizan el oxígeno para generar energía fundamental para poder dar sus procesos a posterior. La ventilación es el primer evento fisiológico de la respiración y corresponde a un proceso mecánico mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones por gradiente de presión, permitiendo el movimiento del flujo de aire. Para comprender la ventilación es necesario revisar el principio físico que la rige, como lo es la ley de Boyle, la cual establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce. Esto aplicado a la fisiología respiratoria, durante la inspiración y la expiración se producen cambios en las presiones, lo que permite la entrada y salida de aire. Dentro de la mecánica respiratoria se producen dos eventos principales. El primero es la inspiración, considerada un proceso activo ya que requiere gasto energético para la contracción de los músculos respiratorios. Durante la inspiración, el músculo principal que interviene es el diafragma, que al contraerse desciende y aumenta el diámetro torácico vertical. También participan los músculos intercostales externos y paraesternales, cuya contracción eleva las costillas y contribuye al aumento del diámetro torácico horizontal. En la inspiración forzada, como ocurre principalmente durante el ejercicio, intervienen músculos accesorios como los escalenos, esternocleidomastoideo, pectorales mayores y menores, serratos y dorsal ancho, que ayudan a elevar las costillas. Además, el músculo trapecio, que contribuye a estabilizar la espalda y a elevar las escápulas. A medida que aumenta el volumen torácico debido a la contracción muscular, la presión intrapulmonar disminuye, de acuerdo con la ley de Boyle. Esta presión va a descender aproximadamente 1 milímetro de mercurio con respecto a la presión atmosférica, generando un gradiente de presión que permite la entrada de aire a los pulmones. El flujo de aire continúa hasta que las presiones internas y externas se equilibren. En cuanto a la expiración, esta se considera una fase pasiva, ya que en condiciones normales no requiere un gasto energético activo, sino que ocurre principalmente por la relajación de los músculos. Durante este proceso intervienen las fuerzas de retroceso elástico o recoil pulmonar, debido a que el tejido pulmonar contiene fibrinas y elastinas que tienden a recuperar su posición normal después de que ya no haya presión. Además, los pulmones tienden al colapso debido a la tensión superficial presente en los alvéolos. Esto ocurre porque existe una fina capa de líquido en su interior cuyas moléculas generan fuerzas que favorecen el colapso alveolar. Esta fuerza es contrarrestada por el surfactante pulmonar producido por los neumocitos tipo 2, que disminuye la tensión superficial y ayuda a mantener abiertos los alvéolos. Por lo tanto, cuando el diafragma se relaja, el tejido pulmonar elástico tiende a retraerse, disminuyendo el volumen pulmonar y favoreciendo la salida de aire, mientras que el surfactante evita que los alvéolos colapsen. A medida que disminuye el diámetro de la cavidad torácica, el volumen pulmonar también se reduce.
y de acuerdo con la ley de Boyle, la presión intrapulmonar aumenta. Como consecuencia de esta gradiente de presión, el aire es expulsado hacia el exterior hasta que la presión dentro de los pulmones se equilibre con la presión atmosférica. Durante la expiración forzada, que ocurre principalmente durante el ejercicio, donde si hay un gasto energético van a participar los músculos como el recto abdominal, los músculos intercostales internos, los oblicuos mayores, menores y transversos, y estos músculos al contraerse comprimen también el tórax y aumentan la presión intrapulmonar, favoreciendo así una expulsión más rápida y eficiente del aire. Pasando a las presiones que intervienen en la ventilación pulmonar, primero tenemos la presión atmosférica, que corresponde a la presión ejercida por el aire del ambiente. A nivel del mar, esta presión es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio. La presión intrapulmonar es la presión presente dentro de los pulmones, específicamente en los alvéolos. Esta presión es variable y cambia durante la inspiración y la expiración, debido a la expansión y la contracción de los pulmones. En relación con la presión atmosférica, puede disminuir aproximadamente 1 milímetro de mercurio en la inspiración y puede aumentar 1 milímetro de mercurio en la expiración, generando así el gradiente de presión necesario para permitir la entrada y salida de aire. Por otro lado, tenemos la presión intrapleural, la cual corresponde a la presión presente en el espacio ubicado entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esta presión debe mantenerse normalmente negativa, ya que permite mantener los pulmones expandidos y en su posición adecuada dentro de la cavidad torácica. Además, facilita el desplazamiento de los pulmones durante los movimientos de inspiración y expiración. Finalmente tenemos la presión transpulmonar, la cual corresponde a la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. Esta presión es fundamental para mantener abiertos los espacios aéreos y evitar el colapso pulmonar. Estos espacios incluyen la tráquea, los bronquiolos terminales y todo lo que va antes de la tráquea, permitiendo que el aire pueda circular adecuadamente por las vías respiratorias. Ahora bien, para continuar con esta exposición, vamos ahora a explicar lo que concierne a los volúmenes y capacidades en cifras del proceso respiratorio. Para ello nos vamos a basar en un animal prototipo de 70 kilogramos. Entonces, en cuanto a los volúmenes, tenemos que destacar 4 principalmente. El volumen corriente, que es todo el aire que puede tanto ingresar como salir del organismo del animal. Este tiene un valor principal de 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es todo el aire que puede ingresar al organismo del animal con el máximo de esfuerzo realizado. Tenemos un valor de 3000 mililitros. Asimismo, tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es todo el aire que puede salir del organismo del animal, cuyo valor es 1100 mililitros. Y por último, tenemos el volumen residual, que es fundamental para mantener una hematosis permanente dentro del organismo del animal y así evitar un colapso alveolar, cuyo valor es de 1200 mililitros. Seguidamente tenemos las capacidades, tenemos 2 principalmente. La capacidad inspiratoria, que se parte principalmente durante el ejercicio, y es la capacidad que se calcula desde el reposo hasta el ejercicio, y este se da principalmente por la suma de 2 volúmenes, principalmente el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, lo cual da lugar a un valor de 3500 mililitros. Luego tenemos la capacidad residual funcional. Esta es fundamental, como en la anterior que se mencionó, para mantener la hematosis permanente dentro de la función respiratoria. Este se da al sumar el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, dando un valor de 2300 mililitros. Asimismo, tenemos las capacidades. En cuanto a la capacidad vital, es todo el aire funcional para poder dar los correctos funcionamientos del sistema respiratorio, y este se calcula principalmente sumando el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, dando lugar así a un valor de 4600 mililitros. Luego tenemos la capacidad pulmonar total, que esta es todo el aire que puede ingresar a nivel del tórax y se lo calcula principalmente con la suma de la capacidad vital más el volumen residual, dando lugar a un valor de 5800 mililitros. Por último, tenemos esta gráfica en la cual se encuentran incluidos todos los volúmenes y capacidades, y para poder entender de mejor manera, como por ejemplo aquí tenemos una inspiración normal, pero aquí tenemos una inspiración profunda. De igual manera tenemos volumen corriente, y así en cada una de las capacidades y volúmenes dentro del mismo.
Perfusión. La perfusión pulmonar es el flujo de sangre que atraviesan los pulmones para permitir el intercambio de gases entre la sangre y el aire contenido en los alvéolos. Este proceso inicia en el ventrículo derecho del corazón, de donde la sangre pobre en oxígeno es impulsada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. A medida que la sangre avanza por esta arteria, esta se ramifica en arterias de menor calibre, arteriolas y finalmente a capilares pulmonares, los cuales se disponen alrededor de los alvéolos, donde ocurre la hematosis, y eso también permite el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia el alvéolo, mientras que el oxígeno pasa desde el aire alveolar hacia la sangre. Posteriormente, la sangre oxigenada es recogida por las vénulas y venas pulmonares y retorna al corazón a través de la aurícula izquierda, desde donde será distribuida al resto del organismo. La circulación pulmonar se caracteriza por ser un sistema de baja presión y baja resistencia, lo que permite el paso de grandes volúmenes de la sangre sin dañar los delicados capilares pulmonares. También la perfusión pulmonar está regulada por diversas sustancias vasoactivas que modifican el diámetro de los vasos sanguíneos, como son las sustancias vasodilatadoras, como son las prostaciclinas, el óxido nítrico, la dopamina, la acetilcolina, las catecolaminas con receptores beta y las prostaglandinas E2. Estas sustancias producen relajación al músculo liso vascular, aumentando el diámetro de los vasos sanguíneos y favoreciendo un mayor flujo de sangre hacia los capilares pulmonares, optimizando el intercambio gaseoso. Luego tenemos también las sustancias vasoconstrictoras, como son las catecolaminas con receptores alfa, la angiotensina, la serotonina, la histamina, los neuropéptidos y la prostaglandina 2-alfa. Estas sustancias producen contracción al músculo liso vascular, disminuyendo el diámetro de los vasos pulmonares, aumentando la resistencia vascular y reducen el flujo sanguíneo en determinadas regiones del pulmón. También tenemos que entender que la perfusión también depende del equilibrio de Starling, el cual describe el movimiento del líquido a través de la pared capilar según las fuerzas que favorecen la filtración o la resorción de las fuerzas que favorecen el líquido, que son la presión capilar. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos que el equilibrio de Starling, fuerza total de salida, que son 29 milímetros de mercurio, fuerza total de entrada, que son 28 milímetros de mercurio, la presión media de filtración neta, que sería 1 milímetro de mercurio. Tenemos aquí, como podemos observar, el capilar. Tenemos aquí la presión hidrostática capilar, que viene siendo 7 milímetros de mercurio, la presión negativa intersticial, que viene siendo 8 milímetros de mercurio, la presión coliosmótica intersticial, que viene siendo 14 milímetros de mercurio. En total, entre todas esas tres presiones que ejerce el capilar, nos da una suma de una fuerza total de salida, que serían 29 milímetros de mercurio, y luego tenemos una presión colodiosmótica del plasma, que vienen siendo 28 milímetros de mercurio. Restamos las fuerzas total de salida con la presión colosmótica del plasma, que ven siendo 29 menos 28, y nos daría la fuerza neta de salida, que sería 1 milímetro de mercurio. En lo que respecta a esto quiere decir que tenemos 1 milímetro de mercurio, que quiere decir que lo que indica que existe una pequeña filtración fisiológica de líquido desde el capilar hacia el intersticio pulmonar. Esta pequeña filtración es fisiológica y normalmente compensada por el sistema linfático pulmonar, ya que este se encarga de drenar el exceso de líquido del intersticio y evitar su acumulación. Sin embargo, cuando el equilibrio de Starling se altera, la capacidad de drenaje del sistema linfático puede verse sobrepasada, originando un edema pulmonar, que quiere decir la acumulación de líquido en el intersticio y en los alvéolos dificulta también el intercambio gaseoso, reduce la oxigenación de la sangre y compromete la función respiratoria del animal. Como una pequeña introducción, tenemos que el intercambio de gases en los pulmones sucede por un desplazamiento de una región de menor presión parcial a una de mayor presión parcial. El siguiente punto son las leyes de los gases. La primera ley es la ley de Boyle, la cual establece que a temperatura constante el volumen y presión de un gas son inversamente proporcionales, lo que significa que si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. En la respiración, cuando inspiramos, el diafragma se contrae, los pulmones se expanden, aumentando el volumen y disminuyendo la presión, lo que permite que el aire ingrese. Al expirar ocurre todo lo contrario. El volumen disminuye, la presión aumenta y por ende el aire sale. La siguiente ley es la ley de Charles, la cual establece que a presión constante el volumen de un gas aumenta cuando aumenta su temperatura. Es decir, un gas caliente ocupa más espacio que un gas frío. En el sistema respiratorio, el aire que inhalamos se calienta previamente en las vías respiratorias, aumentando así ligeramente su volumen antes de llegar a los pulmones. La siguiente ley es la ley de Henry, la cual indica que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido depende de su presión parcial y de su solubilidad.
En otras palabras, cuanto mayor sea la presión de un gas sobre un líquido, mayor será la cantidad que se disuelva. En los pulmones, esto permite que el oxígeno pase de los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre a los alvéolos para posteriormente ser eliminado. La siguiente ley es la ley de Dalton, la cual establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones individuales de cada uno de ellos. Esto quiere decir que cada gas ejerce su propia presión de forma independiente. En el aire que respiramos, el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono tienen diferentes presiones parciales, lo que permite que se dé un intercambio de gases en los pulmones. La siguiente ley es la ley de Fick, la cual establece que la difusión de un gas depende de la diferencia de presión del área de intercambio y del grosor de la membrana. Es decir, si tenemos una membrana más delgada y un área de intercambio mayor, la velocidad de intercambio será mayor. Por el contrario, si el grosor de la membrana es mucho más amplio y el área de intercambio es menor, la velocidad de difusión será mucho más lenta. Ahora bien, vamos a desarmar pieza por pieza el motor de la respiración tanto externa como interna, analizando las estructuras microscópicas y las leyes físicas que permiten que un paciente esté oxigenado, segundo tras segundo. Abordaremos desde la arquitectura de la membrana de intercambio hasta los gradientes de presión a nivel periférico. Empecemos. Para arrancar, situémonos en la frontera estructural, la denominada barrera alveolo-capilar. Si lo pensamos de forma anatómica, es la cúspide de la evolución biológica. Hablamos de una lámina ultra fina que mide menos de 1 micrómetro de espesor. Su gran desafío es dual. Debe ser lo suficientemente delgada para no entorpecer el paso de los gases, pero lo bastante resistente para que la presión de la sangre no rompa el alveolo e inunde el pulmón con plasma. El oxígeno cruza desde el espacio alveolar hacia el interior del capilar para unirse a la hemoglobina, mientras que el dióxido de carbono cruza en sentido opuesto, desde el plasma hacia el alveolo, para ser exhalado. Para que el oxígeno complete con éxito su ingreso hacia el eritrocito, se enfrenta a una verdadera carrera de obstáculos de 6 capas sucesivas. Primero se topa con la capa de líquido alveolar y surfactante, siendo una película fluida que tapiza internamente al alveolo. El surfactante, el cual es producido por los neumocitos de tipo 2, reduce la tensión superficial para que el alveolo no se colapse. Inmediatamente después, cruza el epitelio alveolar, el cual está compuesto principalmente por los neumocitos de tipo 1, que son células epiteliales planas, ultra delgadas, diseñadas específicamente para no ofrecer resistencia al paso de los gases. Debajo de ellos atraviesa la membrana basal del epitelio y un brevísimo territorio común denominado el espacio intersticial. Finalmente, la molécula perfora la membrana basal del vaso y al endotelio capilar. Una vez ahí, el gas ya flota en el plasma, listo para entrar al glóbulo rojo y unirse a la hemoglobina. Ahora bien, ¿de qué depende que este cruce de gases se haga a la velocidad de la luz o se rentalice patológicamente? Aquí la biología se rinde ante la física y aplicamos rigurosamente la ley de Fick. Hay 3 variables críticas en el tejido: el área de superficie, el gradiente de presión y el espesor. El área y la presión empujan a favor. A mayor superficie alveolar, mayor diferencia de presiones entre los compartimentos. Más rápido difunden las moléculas. Por el contrario, el espesor de la membrana juega en contra. Si el espesor aumenta, como ocurre en la clínica veterinaria, cuando nos enfrentamos a una fibrosis o un edema pulmonar, la velocidad de difusión se desploma drásticamente, induciendo a la hipoxemia. Pero no olvidemos las propiedades inertes de los gases. La ley de Henry nos enseña que la solubilidad es un factor maestro. El dióxido de carbono es aproximadamente 20 veces más soluble en los medios líquidos corporales que en el oxígeno. Por eso, aunque el dióxido de carbono tenga menos fuerza de empuje físico, escapa del cuerpo con una facilidad asombrosa en comparación con el oxígeno. Y para finalizar tenemos el peso molecular del gas. Las moléculas más ligeras se mueven más rápido que las pesadas, aplicando la ley de Graham. Sin embargo, en el cuerpo, la alta solubilidad del dióxido de carbono compensa su mayor peso molecular en comparación con el oxígeno, como se puede observar en la siguiente imagen. Tenemos el gradiente de presión parcial, la velocidad, el bajo gradiente, el área de superficie de la membrana, el espesor de la membrana, la solubilidad del gas y el peso molecular. Llevemos estos conceptos a la práctica en la respiración externa, es decir, el intercambio alveolo-capilar. Imaginemos la siguiente escena. El animal acaba de inspirar,
por lo que el alveolo está repleto de aire fresco con una presión parcial de oxígeno elevada, de unos 104 milímetros de mercurio. Al mismo tiempo, por la arteria pulmonar viene llegando sangre desoxigenada desde los tejidos, con una carga muy baja de oxígeno, apenas de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede aquí? Se genera un violento gradiente de presión de 64 milímetros de mercurio a favor del pulmón. Esta tremenda diferencia es la energía libre que dispara el oxígeno a través de las 6 capas que mencionamos anteriormente, equilibrando la sangre arterial a unos 100 milímetros de mercurio antes de que abandone el capilar. ¿Y qué ocurre con el dióxido de carbono? La sangre venosa llega muy cargada, a 46 milímetros de mercurio, y el alveolo limpio apenas tiene 40 milímetros de mercurio. El gradiente es pequeño, de tan solo 6 milímetros de mercurio. Cualquiera pensaría que no es suficiente, pero recuerden que lo que acabamos de decir sobre la ley de Henry, al ser el dióxido de carbono ultra soluble, esos 6 milímetros de mercurio bastan y sobran para que el gas pase del alveolo y sea expulsado en la expiración. Para cerrar este circuito, acompañaremos a esta sangre ya oxigenada a través de la circulación mayor hasta los órganos periféricos. Esto se le conoce como respiración interna o tisular. Aquí el panorama de presiones se invierte por completo, debido a las demandas del metabolismo celular. Las mitocondrias de las células están consumiendo oxígeno sin parar para fabricar ATP por vía aeróbica, lo que deja una presión interna en los tejidos muy deprimida, alrededor de los 40 milímetros de mercurio, o incluso mucho menos si el animal se encuentra en ejercicio constante. Cuando los capilares sistémicos se asoman con sus flamantes 100 milímetros de mercurio, el gradiente obliga al gas a soltar la hemoglobina y a difundir masivamente hacia el interior de las células. Al mismo tiempo, como residuo de esa misma producción de energía, la célula fabrica dióxido de carbono de forma sostenida, elevando la presión tisular de este gas a 46 milímetros de mercurio o incluso más. Como la sangre que va llegando tiene solo 40 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono abandona el tejido y se sube al torrente sanguíneo, transformándola en sangre venosa, que volverá al corazón derecho para repetir de manera infinita este ciclo homeostático. Los animales respiran para llevar oxígeno a sus células y eliminar el dióxido de carbono que se produce como desecho del metabolismo. Pero, ¿cómo viaja realmente ese oxígeno desde los pulmones u otros órganos respiratorios hasta cada célula del organismo? Eso es lo que justamente vamos a revisar en este momento. Para entender el transporte de oxígeno, primero tenemos que hablar de la hemoglobina, la proteína protagonista de este proceso en los animales. La hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos y está formada por 4 cadenas de globina y 4 grupos hemo. Cada uno de estos grupos hemo contiene un átomo de hierro y es justamente ese hierro el que tiene la capacidad de unirse a una molécula de oxígeno. Esto significa que una sola molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno a la vez, una por cada grupo hemo. Bueno, un punto clave que tenemos aquí es que estos enlaces entre el hierro y el oxígeno son débiles e irreversibles. Esto no es un defecto, sino que es vital para el proceso, porque permite que la hemoglobina suelte el oxígeno fácilmente cuando llega a los tejidos que lo necesitan. Como podemos ver en esta imagen, este intercambio ocurre constantemente. La hemoglobina capta oxígeno y libera dióxido de carbono en los pulmones, y hace el proceso inverso a nivel de los tejidos. A continuación, vamos a hablar en números concretos. ¿Cuánto oxígeno puede transportar la sangre de un animal? En 100 mililitros de sangre se encuentra aproximadamente 15 gramos de hemoglobina. Cada 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si hacemos el cálculo con una saturación del 100%, tenemos 15 gramos de hemoglobina por 1.34 mililitros de oxígeno, que nos daría un total de 20.1 mililitros de oxígeno. Pero, en condiciones normales, la sangre no está saturada al 100%, está saturada al 97%. Entonces, hacemos el cálculo. 20.1 mililitros por el 97%, que nos daría un total de 19.4 mililitros de oxígeno. Es decir, por cada 100 mililitros de sangre, se transportan aproximadamente 19.4 mililitros de oxígeno. Este es el valor de referencia en un organismo sano. Ahora bien, esta saturación no es igual en todo el organismo. Va a depender de la presión parcial de oxígeno en cada zona. En la sangre poco oxigenada, con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la saturación de hemoglobina es de apenas del 75%.
En la sangre oxigenada, con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, la saturación sube hasta el 97%. Esta diferencia es precisamente lo que permite que el oxígeno se libere en los tejidos y se capte en los pulmones como tal. Pero además de la presión de oxígeno, existen otros factores que van a afectar el transporte de la hemoglobina, y todos ellos favorecen que la hemoglobina suelte más fácilmente el oxígeno. Entre estos tenemos la disminución del pH, el aumento de la presión de dióxido de carbono, el aumento del 2,3-fosfoglicerato y el aumento de la temperatura. Estos 4 factores tienen algo en común: todas están presentes en los tejidos que están trabajando activamente, es decir, tejidos con mayor actividad metabólica. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiológico, porque justo donde el tejido necesita más oxígeno es donde la hemoglobina lo libera con mayor facilidad. Para poder cerrar este tema, vamos a hablar del camino inverso, es decir, cómo se transporta el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones para ser eliminado. La hemoglobina también es la encargada de recoger el dióxido de carbono, proveniente del metabolismo tisular. Sin embargo, no todo el dióxido de carbono va a viajar de la misma forma. Se transporta en 3 formas distintas. Como primer punto, tenemos el 70% como bicarbonato, que es la forma predominante. Preciso a esta tenemos el 23%, que es unido a la hemoglobina, formando lo que se conoce como la carbaminohemoglobina, y el 7% está disuelto directamente en el plasma. Este dióxido de carbono finalmente llega a los pulmones, donde se libera y se expulsa a través de la expiración. Continuando con el siguiente tema, hoy voy a explicar la parte de hematosis y transporte de oxígeno. Para empezar, tenemos que interpretar qué es la hematosis. Bueno, la hematosis es el intercambio de gases que ocurre en los pulmones, especialmente entre el aire alveolar y la sangre de los capilares pulmonares. Es el momento en que la sangre se oxigena y elimina el dióxido de carbono. Como se puede ver en esta imagen, los alvéolos están rodeados de una red muy fina de capilares, que es aquí donde ocurre todo el intercambio. La hematosis se basa en el principio de difusión, es decir, que los gases se mueven desde donde hay una mayor presión parcial hacia donde hay una menor presión parcial. En el alvéolo, la presión parcial de oxígeno es alta, es aproximadamente de 104 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre que llega a los pulmones es baja, es alrededor de 40 milímetros de mercurio. Por eso el oxígeno se difunde desde el alvéolo hacia la sangre. Al mismo tiempo, en la sangre venosa hay alta presión parcial de CO2, y en el alvéolo es más baja, por lo que el CO2 de la sangre hacia el alvéolo, por lo que el CO2 sale de la sangre hacia el alvéolo para ser eliminada en la expiración. Después, para que este intercambio sea eficiente, existe la barrera alveolo-capilar, que es una estructura extremadamente delgada de solo 0,5 a 5 micras, y está formada por el líquido surfactante, el epitelio alveolar, donde se encuentran los neumocitos tipo 1 y 2, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Esta delgadez permite que los gases pasen muy rápido. Además, la ley de Fick nos dice que la velocidad de difusión es mayor cuando el área de intercambio es grande, cuando la membrana es muy delgada o cuando la diferencia de presión parcial es muy grande. Una vez que el oxígeno cruza la barrera, entra al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina, que es aquí donde entramos al transporte de oxígeno. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar casi todo el oxígeno en la sangre. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo, y cada grupo hemo contiene un átomo de hierro que puede unirse a una molécula de oxígeno. Por eso, una hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Estos enlaces son débiles y irreversibles, lo que es perfecto, ya que permite que el oxígeno se una fácilmente en los pulmones y se libere con facilidad en los tejidos. Por poner un ejemplo, en 100 ml de sangre podemos tener hasta 15 gramos de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina transporta 1,34 ml de oxígeno. Esto significa que la sangre puede llevar una gran cantidad de oxígeno hacia todo el cuerpo. Ahora, resumiendo todo el recorrido, la sangre pobre en oxígeno llega por la arteria pulmonar al pulmón. En los capilares alveolares ocurre la hematosis, donde gana oxígeno y pierde CO2. Ahora, la sangre ya oxigenada regresa por las venas pulmonares
hacia el corazón izquierdo, que es desde ahí donde es bombeada a todo el organismo. En los tejidos ocurre lo contrario. Las células consumen oxígeno y producen CO2, por lo que el oxígeno se desprende de la hemoglobina y el CO2 es recogido para volver a los pulmones. Ahora, en resumen, la hematosis es el intercambio gaseoso en los alvéolos gracias a la difusión y a la delgada barrera alveolar capilar. El transporte de oxígeno depende principalmente de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, que actúa como un eficiente camión de oxígeno, por así decirlo, que carga y descarga según las necesidades del cuerpo. Este proceso es fundamental para que todas las células del organismo puedan producir ATP, es decir, energía. Sin una buena hematosis y transporte de oxígeno, los tejidos no reciben suficiente oxígeno y el animal entra en un estado de hipoxia. Bueno, yo les voy a explicar la saturación del oxígeno. Tenemos que entender que la saturación del oxígeno representa el porcentaje de sitios de unión de la hemoglobina que están ocupados por oxígeno. Es decir, nos indica qué proporción de la hemoglobina está unida al oxígeno. Para empezar, tenemos que saber que en 100 mililitros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina. En 1 gramo de hemoglobina tiene la capacidad de unirse a 1.34 mililitros de oxígeno. Sabiendo esto, tenemos que en una saturación del 100%, estos 15 gramos de hemoglobina se van a multiplicar por 1.34 mililitros de oxígeno. Como resultado de esta operación, a esta multiplicación, vamos a obtener 20.1 mililitros de oxígeno en caso de tener el 100% de saturación. Pero nosotros sabemos que la sangre oxigenada no tiene el 100% de oxigenación, sino aproximadamente el 97%. Por lo tanto, este 97%, con una regla de 3, lo multiplicaremos por el 20.1 mililitros que nos salieron con la saturación del 100% y lo vamos a dividir para 100 como resultado a esta operación. Obtendremos el 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto sería en el extremo arterial. El extremo arterial va a tener una cantidad de 19.4 mililitros de oxígeno. Mientras que, hablando en el extremo venoso, va a tener 14.4 mililitros de oxígeno. ¿Por qué? Porque normalmente se transportan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de sangre. Por lo tanto, 19.4 menos 5 mililitros de oxígeno nos daría igual a 14.4 mililitros de oxígeno, siendo esto lo que encontraremos en el extremo arterial y en el extremo venoso. Continuando con la curva de disociación de la hemoglobina mediante el efecto Born y el efecto Haldane. El efecto Haldane y el efecto Born van a estar relacionados con la curva de disociación del oxígeno con los desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda. El efecto Born va a estar relacionado principalmente con el desplazamiento hacia la derecha, mientras que el efecto Haldane estará relacionado principalmente con el desplazamiento hacia la izquierda. El desplazamiento hacia la derecha va a estar producido por un aumento de los hidrogeniones, un pH bajo, un aumento del dióxido de carbono, un aumento de la temperatura y un aumento del 2.3 bisfosfoglicerato, que como ya explicamos es un metabolito relacionado con la glucólisis. Mientras que el desplazamiento hacia la izquierda va a estar relacionado con una disminución de los hidrogeniones, un aumento del pH, una disminución del dióxido de carbono, de la temperatura y una disminución del 2.3 bisfosfoglicerato. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el efecto Born y el efecto Haldane? Empezando desde el efecto Born, va a estar implicado principalmente en los tejidos metabólicamente activos, porque en estos tejidos vamos a encontrar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando la hemoglobina está transportando el oxígeno y llega a estos tejidos, va a liberar el oxígeno. En estas condiciones, la hemoglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno. Cuando hay una mayor actividad metabólica, como ocurre durante el ejercicio, va a haber una mayor producción de dióxido de carbono, una mayor producción de ácido láctico y un aumento de la temperatura.
Entonces, el efecto Bohr, en resumen, se relaciona con una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que permite una mayor liberación del oxígeno hacia los tejidos. Ahora, con el efecto Haldane. Ocurre principalmente en los pulmones, porque en los pulmones va a haber mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, cuando la sangre llega con dióxido de carbono a los pulmones, la hemoglobina va a liberar el dióxido de carbono y va a captar el oxígeno. Esto permite que se produzca de mejor manera el incremento gaseoso. En relación a la curva de secesión, explicaremos la difusión del oxígeno desde un capilar tisular hacia las células. En esta parte son necesarios aproximadamente de 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para que la célula pueda sobrevivir. La presión del oxígeno tisular está determinada por la velocidad de transporte del oxígeno en la sangre y por la velocidad de utilización del oxígeno por los tejidos. Como tenemos en la imagen, el extremo del capilar va a tener aproximadamente 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, mientras que el extremo venoso va a tener 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. La presión del oxígeno dentro de la célula va a ser aproximadamente de 23 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el oxígeno va a pasar desde el capilar, donde existe una mayor presión, hacia la célula donde existe una menor presión, siguiendo una gradiente de presión. Bueno, para concluir con mi parte, hablaremos ahora del uso del oxígeno por las células. En sí, esto se relaciona más con el metabolismo celular, no necesariamente significa que estemos hablando específicamente de un proceso de anabolismo o catabolismo, sino de la utilización del ATP. El ATP va a perder un grupo fosfato y se va a convertir en ADP. Si la presión del oxígeno intracelular está por encima de 1 milímetro de mercurio, la velocidad de utilización del oxígeno va a estar determinada principalmente por la concentración de ADP. En condiciones normales, la velocidad de utilización del oxígeno está controlada por la velocidad del gasto energético. Es decir, a mayor concentración de ADP, mayor utilización del oxígeno por parte de las células. En cambio, si los valores disminuyen por debajo de 1 milímetro de mercurio, la utilización del oxígeno por las células va a estar limitada por la difusión y no por la concentración de ADP. Es decir, el paso del oxígeno desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración se va a ver limitado por la disponibilidad del propio oxígeno. La cantidad del oxígeno utilizada por cada minuto está determinada por la cantidad de oxígeno que se puede transportar hacia el tejido por cada 100 mililitros de sangre y por el flujo sanguíneo, es decir, la velocidad con la que la sangre llega al tejido. Por lo tanto, cuando existe una disminución importante del oxígeno disponible por las células, puede aumentar el metabolismo anaerobio y producirse una mayor cantidad de lactato, lo que puede favorecer una acidosis. Por eso, una disminución del oxígeno puede relacionarse con una disminución del pH y con el desarrollo de una acidosis metabólica. Regulación nerviosa de la respiración. Es el mecanismo mediante el cual el sistema nervioso controla de manera automática y voluntaria el ritmo, la frecuencia y la profundidad de los movimientos respiratorios, para entender que la respiración es un proceso voluntario e involuntario. Regulación voluntaria e involuntaria. El proceso voluntario se encuentra regulado por la corteza cerebral y el proceso involuntario se encuentra regulado por el tallo encefálico. Aquí encontramos la protuberancia donde se encuentra el centro neumotáxico y el centro amnéstico, y por el bulbo rectil donde se encuentra el centro respiratorio dorsal y el centro respiratorio ventral. La respiración se da por el control central, el cual recibe sensores de los quimiorreceptores y mecanorreceptores y emite impulsos efectores hacia los músculos respiratorios. El grupo respiratorio dorsal de la inspiración se encuentra activo en reposo, en cambio el grupo respiratorio ventral estimula la expiración y permanece inactivo en reposo. El centro amnéstico potencia al grupo dorsal y estimula una respiración profunda y prolongada. El centro neumotáxico inhibe al grupo dorsal y regula la frecuencia respiratoria. El proceso de regulación es el siguiente. Por estimulación de los mecanorreceptores y quimiorreceptores del centro respiratorio y bulbo va a dirigirse un impulso nervioso el cual llega a la médula espinal y posteriormente a los músculos respiratorios, los cuales van a recibir este estímulo y lo van a convertir en proceso respiratorio.
gracias al pulmón y a la pared torácica. El pulmón, donde se va a realizar el proceso de ventilación, va a dirigir el aire a la barrera alveolo-capilar, donde por difusión llega el oxígeno a la sangre. Receptores respiratorios. Quimiorreceptores tenemos centrales y periféricos. En los centrales se encuentra en el bulbo raquídeo, en una zona quimiosensitivo. Estos se activan al aumento de la presión de dióxido de carbono y el aumento de hidróxilos. En periféricos se encuentra en la carótida común de los senos carótidos y el arco aórtico en los cuerpos aórticos. Estos se van a activar a disminución de la presión de oxígeno, aumento de la presión de dióxido de carbono y el aumento de los hidróxilos. Y en los mecanorreceptores tenemos los receptores de estiramiento pulmonar, que impide una sobreexpansión del tejido pulmonar, este proceso conocido como reflejo de Ellenbreuer. Receptores de irritación, los cuales se encuentran en las vías aéreas y responden a la presión de partículas extraños o nocivos, induciendo una broncoconstricción profunda. En los receptores J, los cuales se encuentran en las paredes alveolares y capilares alveolares, y se encargan de desencadenar ventilaciones rápidas y superficiales. Y por último tenemos las fibras bronquiales, que se encuentran en la circulación bronquial. A continuación voy a hablar sobre el control respiratorio. Este hace referencia al control del ritmo y profundidad respiratorios, tanto en respiración involuntaria como voluntaria. Los centros respiratorios son los que dan este control y se encuentran a nivel del tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, los grupos respiratorios dorsal y ventral, y en la protuberancia los centros apnéustico y neumotáxico. Los grupos respiratorios del bulbo raquídeo son el dorsal, que controla la inspiración normal en reposo, manteniendo una respiración tranquila y constante. Este envía señales nerviosas a través del nervio parénico para impulsar la contracción del diafragma, que permitirá la entrada de aire. Y el ventral, que funciona como un centro de control de reserva y permanece inactivo durante la respiración involuntaria. Este se activa durante el estrés, el ejercicio y patologías para controlar la inspiración y expiración forzada. Los grupos respiratorios de la protuberancia son el neumotáxico, que es encargado de limitar el tiempo de inhalación, regulando el ciclo respiratorio. Este es un estímulo contrario al del grupo dorsal. Cuando la señal del neumotáxico es débil, el tiempo de inspiración va a ser mayor, y cuando su señal es más fuerte, el tiempo de inspiración será menor y la respiración será más superficial. El centro respiratorio apnéustico estimula la inhalación, evitando señales constantes para aumentar la profundidad de esta misma. El complejo Preb-Böttingen es un marcapasos respiratorio. Es considerado el marcapasos biológico que genera el ritmo respiratorio automático en mamíferos, activando los músculos respiratorios incluso sin un control consciente. Su actividad está modulada por los quimiorreceptores que ajustan la respiración. Su función principal es mantener la respiración involuntaria continua y rítmica. El reflejo de Ellenbreuer es un mecanismo automático que protege a los pulmones ante una distensión excesiva. Cuando los receptores de estiramiento localizados en los bronquios y los bronquiolos envían señales a través del nervio vago hacia el centro respiratorio del bulbo raquídeo, inhiben la inspiración y ordenan la relajación de los músculos respiratorios para detener la entrada de aire y facilitar la expiración. Este reflejo previene la sobredistensión alveolar y tiene especial relevancia clínica en neonatos, durante respiraciones profundas y en pacientes sometidos a ventilación mecánica, donde su comprensión ayuda a ajustar los parámetros ventilatorios y evitar lesiones pulmonares. El control respiratorio químico está dado por los quimiorreceptores. Existen dos tipos de estos: los centrales, que se encuentran en el bulbo raquídeo y son sensibles al aumento de CO2 y la disminución del pH del líquido cefalorraquídeo, provocando cambios en el ritmo respiratorio, y los periféricos, que se encuentran en el callado aórtico y en el cuerpo carotídeo. Estos responden a la baja en los niveles del oxígeno y las alteraciones también en los niveles de CO2 y del pH sanguíneo. El control respiratorio no químico es un mecanismo que integra diversos estímulos de tipo nervioso y mecánico, así como la intervención de receptores especializados encargados de detectar la sensibilidad, la profundidad respiratoria o el estado de la propiocepción. Entre estos incluyen los receptores de estiramiento pulmonar, los receptores articulares que se activan durante el ejercicio, la estimulación del centro vasomotor y el incremento de la temperatura corporal del organismo. Eso es todo sobre la fisiología respiratoria. Gracias por su atención.